Lo anunciaba Miguel hace instantes nada más. Ya recibimos, agradecemos el tiempo y la disponibilidad para con BTV Noticias al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Buenas tardes, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí. A propósito de esta reunión, que vamos a hablar más adelante en extenso sobre ese punto en particular, sobre la coquetería de esta tarde, el tema mayorías parlamentarias, el voto 50, el Frente Amplio se ha fraccionado, hay diferencias partidarias. ¿Qué nos puedes decir a propósito de esta situación que antes no se vivía, por lo menos 12 años gobernando con mayoría? El panorama cambió. A ver, mire, sí, sin duda es un hecho que hay un diputado que fue electo por el Frente Amplio, por una lista del Frente Amplio, que salió de los cuadros orgánicos del Frente Amplio, de la orgánica del Frente Amplio. Y eso implica que hay que negociar más para obtener las mayorías en diputados, no así en Senado. Ahora, ese es el proceso natural de la democracia, que es negociar. El Frente Amplio además es una coalición, ¿no? Es una coalición de sectores y movimientos simultáneamente, pero una coalición de sectores. Entonces está acostumbrado a negociar. No solo hay que asegurar el voto 50, hay que asegurar el voto 49. Y eso implica dialogar. Y ojalá haya que negociar el voto 58, y el voto 65, y el voto 72. Porque de eso se trata la democracia, de buscar los acuerdos, los máximos acuerdos posibles. O sea, exige al Frente Amplio, sin duda, mayor esfuerzo en la negociación, pero sin drama, es normal, es lo que hay que hacer. A propósito, usted se reunió esta tarde con el diputado colorado Fernando Amado. Por ahí viene el consenso. Usted mencionaba que las mayorías se construyen. Claro. Y él también mencionaba que esto no es solo del Frente Amplio, estamos hablando del proyecto de rendición de cuentas, consenso para todo el país. Claro, el diputado Amaro es un connotado dirigente del Partido Colorado que yo creo que ha demostrado una muy buena actitud. Sin dejar de ser colorado y en consecuencia pertenecer a un partido de la oposición, hace una oposición constructiva, que es una oposición de diálogo, que es una oposición que busca los acuerdos. Y como encontramos algunos puntos probablemente de acuerdo, lo manifestaba recién en la nota que le hacían, en particular con las dos prioridades que marca el Frente Amplio hacia la rendición de cuentas, que es tender al 6% del Producto Bruto en materia de educación y el fortalecimiento del proyecto del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. El diputado Amado había adelantado su intención, su voluntad, que cree que son proyectos que valen la pena, y desde luego vamos a dialogar con él. Por supuesto vamos a dialogar con el diputado. Muy cerquita está de que dé un voto a favor. Bueno, pero, a ver, seguramente, pero tampoco podemos presionar buscando el voto así nomás. Dentro de un par de días seguramente me voy a reunir con el diputado Gonzalo Mujica, con quien, sin integrar los cuadros orgánicos del Frente Amplio, sin duda tenemos una historia compartida y una afinidad que hay que buscar. Pero también va a haber que hablar con otros actores. Yo escuchaba recién al senador Mieres del Partido Independiente, que más allá de que me parecen desafortunadas las declaraciones que acabamos de escuchar, porque contesta a algo que no existe, no hay ninguna propuesta de aumento de impuestos, entonces están contestando, no entiendo muy bien a qué, algo que no se planteó, pero sin duda queremos dialogar desde el Frente Amplio con el Partido Independiente y en particular con el senador Ramírez para buscar esos acuerdos. La democracia consiste en eso, en la construcción de los acuerdos, y en eso hay que seguir trabajando. Mira, a propósito del tema impuestos y tributos, en el documento mismo se señala que hay limitantes presupuestales, sobre todo en materia fiscal, pero que es necesario e impostergable, es la palabra que se usa, aumentar entonces la asignación del gasto público social para optimizar su cobertura. Entonces, ¿no es a través de impuestos? No, porque el mismo documento lo dice. Es que lo dice el mismo documento. Yo por eso digo... No se van a crear tampoco nuevos impuestos. Yo no entiendo estas contestaciones que acabo de oír de Amorín Valle y de Pablo Mieres, que me parece que están reflejando otra cosa, que es falta de confianza en el gobierno, lo cual es natural. Que la oposición no tenga confianza en el gobierno es parte del juego. Es más, yo creo que es parte de las declaraciones públicas que necesariamente tienen que hacer. Y ya está. Lean el documento. Lo que conviene es leer el documento. Está colgado en la página web del Frente Amplio, frenteamplio.ui. Lo pueden ver, leanlo completo. Es lo que hay que hacer. Hay que primero conocer las cosas para después discutirlas. El documento dice que efectivamente hay dificultades, en particular en materia fiscal. Es un hecho. El 4% del Producto Bruto es un problema. Y el Frente Amplio es responsable en el cuidado de las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque si no cuidamos las cuentas macroeconómicas, la política social, que es la que importa, porque es la política de realización de derechos, es la que permite financiar los derechos, ¿sí? Se nos viene abajo. Entonces, es necesario efectivamente realizar gasto social, gasto para la realización de derechos,
y obteniendo los recursos de todos lados. Y lo decimos expresamente en el documento, redistribución de los gastos. Eso significa priorizar. Priorizar quiere decir, yo tengo un conjunto finito de recursos y una serie de necesidades, insisto, de derechos fundamentales que tengo que cubrir. ¿Qué hago? Priorizo cuáles voy a financiar primero y cuáles de alguna manera voy a enlentecer o a postergar. Con lo que se tiene. Con lo que se tiene. Entonces, redistribución de recursos. Mejoramiento en la recaudación por la vía de ser más eficientes en la recaudación. O sea, ¿qué es esto? Evitar evasión fiscal al máximo, ¿sí? Evitar los trabajos en negro, por decirlo de alguna manera, el informalismo. Ser más eficientes en la gestión del gasto. Pero sin duda hay que ser más eficiente en la gestión del gasto. Claro que hay que ser más eficiente en la gestión del gasto. Todos estos son mecanismos. Como último punto, plantea el Frente Amplio. Y si hubiera que generar tributos o discutir en materia tributaria, lo que está claro y lo que propone el Frente Amplio y le propone al gobierno es no aumentar la presión tributaria sobre las capas medias de la población, sobre los salarios y sobre los trabajadores. Me parece totalmente razonable lo que dice el Frente Amplio. Yo creo que acá hay un cierto juego. Esto es, a nadie nos gusta pagar impuestos, dicen, lo cual yo creo que hay que discutirlo también. Yo creo que hay que discutirlo porque creo que no es una buena política. Seguramente yo prefiero tener una mejor situación económica, pero yo quiero vivir en una sociedad solidaria donde todos financiemos, por ejemplo, la educación pública que nos posibilita a todos, y eso exige pagar impuestos. Entonces, más allá de que me guste o no me guste, es necesario para la vida en sociedad, absolutamente necesario. En el escenario, imposible descartarlo. Imposible descartarlo, pero es que sería absurdo descartarlo. Ahora, de ahí a sostener el gobierno va a aumentar los impuestos. No, estamos diciendo exactamente lo contrario. El Frente Amplio no le está proponiendo eso al gobierno y en todo caso el gobierno, y yo creo que el presidente Vázquez ayer fue muy claro, no hay en el horizonte la vocación de aumentar los impuestos. Mirando, a propósito del proyecto de rendición de cuentas, ¿qué análisis se hace cuando es un documento que no fue votado por consenso, sí por mayoría? Asamblea Uruguay, justamente el sector del ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que era un documento que ellos apoyaban en líneas generales, pero que no lo votaban porque hay puntos que no compartían. Me parece totalmente legítimo. Justo del ministro de Economía y estamos hablando del gasto. Pero es totalmente legítimo, ¿no? Hay muchas leyes en el país que uno no votó y sin embargo las cumple, ¿no? Uno juega las reglas del juego. A mí me hubiera gustado como presidente... ¿Es parte de las diferencias internas? Claro, notoriamente, y totalmente legítimas. Yo creo que lo resaltable es el posicionamiento del Frente Amplio se le expresaba en el documento, ¿sí? Que se le entregó ayer al presidente Vázquez. Ese documento, en la votación en la mesa política, no fue apoyado por dos sectores, por Asamblea Uruguay y por el Nuevo Espacio. Yo lamento que no se hayan sumado al consenso, y la expresión por la cual estos sectores dicen que no la apoyan es por algunas cuestiones muy puntuales y de detalle, por ejemplo, que tiene que ver con menciones específicas respecto al Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Esto deberían hablarlo con los propios representantes de los sectores, pero yo adelanto cómo fue la votación el viernes pasado en la mesa política. O sea, Asamblea Uruguay manifiesta que no vota por la mención expresa que se hace a los cuidados a las personas con dependencia, en situación de dependencia severa, y en particular por la mención que se hace a la necesidad de atender, o por lo menos de proyectar a atender a las personas con dependencia moderada y la creación de centros diurnos. Yo comprendo perfectamente y me parece legítima la actitud de Asamblea Uruguay de no votarlo. Lamento que no se haya llegado al consenso, creo que es una cuestión muy detalle que podría haberse zanjado. Pero bueno, estas son las lógicas de la democracia. Yo insisto con el símil. ¿Cuántas leyes hay que vota el Parlamento, que uno no las vota o vota en contra y sin embargo todos las acatamos, ¿no? Hablaba también de reestructuras dentro del Frente Amplio a propósito de estas diferencias que se pueden generar. ¿Cómo se logra esa reestructura para encontrar más diálogo y mayor consentimiento de las partes? No, sí, dialogando. Yo creo que la enorme virtud que tiene el Frente Amplio... ¿Es necesaria la reestructura ya? A ver, sí, lo que pasa es que siempre reestructurar fuerzas políticas tienen sus costos. Las organizaciones son inerciales. Yo creo que sí, que es una buena cosa, que permanentemente hay que estar revisando las estructuras para ayornarlas. Pero lo que quiero decir es esto: el Frente Amplio es el único partido en este país que discute permanentemente su línea. Y por eso es que aparece tanto en la prensa. ¿Cuántas reuniones hubo
sin despreciar, ¿no? Del Partido Colorado, que uno tenga noticia de que discutieron colectivamente. Y en el Partido Nacional, las 20 medidas que acaba de proponer el senador Lacalle Pou, ¿representa a todo el Partido Nacional o solo un sector del Partido Nacional? ¿Representa a toda la oposición? Bien. El Frente Amplio tiene una rica vida de construcción democrática de su pensamiento. Y yo creo que eso es una enorme virtud del Frente, enorme, y la defiendo. La democracia es la articulación de las diferencias y la gestación de los consensos a partir de los disensos. Esa es la función. Y esa es la función que tenemos que cumplir quienes coyunturalmente y ocasionalmente tenemos los puestos de conducción hoy. Perfecto. Javier Miranda, muchas gracias. Con mucho gusto, encantado. Por venir a los estudios de BTV Noticias, y con esas frases nos despedimos. Encantado. Señores, realizamos ahora la primera pausa en esta edición central y retornamos en instantes nada más.